¿Qué tal, muchachos? ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, pasó más de 15 días, pero la historia sigue siendo la misma. Esto ya no es divertido, esto ya es triste y ni siquiera sé cómo arrancar este video. Hablemos de otra derrota más del Deportivo Pasto aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, primero pedir excusas por la voz. He estado mal de la garganta en estos días y pues bueno, hoy con una transmisión de radio encima, pues con todo lo que se dijo, tanto al aire como fuera de micrófonos, uno queda afónico y pues más la infección de garganta, uno queda así. Pero más allá de la infección de garganta, de la enfermedad, hoy he vuelto acá al canal. No subí video no porque no quisiera, sino porque quería estar un poco alejado del Pasto. Lógicamente en el espacio radial se hablaba todos los días del Pasto, se hablaba todos los días de la situación de Jonathan Risueño, situación de la cual no voy a hablar y tampoco voy a opinar porque estuvimos 15 días opinando de lo mismo y quizás hay algunos que me escuchan en radio y que también me escuchan acá que ya han de estar cansados de ese discurso. Lo que sí vale hacer es recapitular para poner en contexto lo de hoy y es básicamente lo siguiente. Se perdió contra el Cali. Al día siguiente fue domingo, se hablaba en algunos medios de que Jonathan Risueño ya no era más el técnico. Llegó el lunes, no había comunicado, pero se sabía que no había entrenado el equipo y bueno, también pasó lo del desafortunado terremoto. Llegó el martes, se conoció que Risueño no estaba entrenando al equipo, lo estaba dirigiendo Morelo y René. Miércoles lo mismo, jueves lo mismo. Llegó el viernes, se conoció que el viernes nuevamente retornó Jonathan Risueño. Llegó sábado, domingo, lunes, martes, llegó el miércoles, llaman a los medios. Risueño prácticamente orquestó todo un circo y una parafernalia para desmentir todos esos rumores de que el camerino estaba roto, de que habían jugadores con división con el técnico. Se montó un circo, dijo, vengan a ver que acá todo está bien, pero cuando a uno la mamá le pega, se espera que la visita se vaya, o la mamá no le pega a uno cuando hay visitas, pues regularmente, ¿no? Entonces, Risueño armó todo eso, citó a todos los periodistas para decirles mentirosos en la cara. Salió un video donde se contradecían las versiones. Risueño decía que había dirigido, o mejor dicho, se había perdido tan solo un entrenamiento y fue causa del terremoto. Nicolás Gil sí salió a decir no, que eh, el profe estuvo apartado una semana. Yo no veo por qué un jugador debería tener la necesidad de mentir. Puede que los periodistas sí mientan, puede que sean mentirosos, que por ganar likes, visitas, quién sabe. A veces hay periodistas de eso. No estoy diciendo que los periodistas de acá de Pasto hagan eso, sino que puede haber, se puede dar el caso. Pero ¿por qué un jugador va a mentir? Entonces, ya con todo ese cóctel, con todo ese cúmulo de situaciones, el Pasto llegaba a este partido con muchísimas dudas. Ah, bueno, y algo que me faltó añadir en ese contexto era el hecho de que se habló también de que Jonathan Risueño, si perdía este partido, se iba. Son las 8:30 cuando estoy grabando esto y todavía no hay nada oficial. Entonces, ya con todo esto en mente, llegamos al partido nuevamente con público, 2-1 en norte, 2-1 en oriental, 2-1 en sur. En occidental no había 2-1, pero se entiende un poco. Y las tribunas vacías. Las tribunas vacías, desoladas, se entiende lógicamente, porque no es solo el divorcio con el equipo, es lógicamente la mala campaña, por cómo ha venido jugando, lo poco representado que se siente el hincha al ver al Deportivo Pasto así. Se entiende lógicamente, es apenas entendible. Y aunque hubieran puesto 5-1, ese estadio se llenaba, porque el hincha está completamente divorciado, decepcionado, triste con este equipo y molesto con el técnico. Todavía hay algunos que defienden la gestión de Jonathan Risueño. Diría respetable, pero sería ser hipócrita. No lo respeto a esos hinchas. No entiendo qué le ven a Jonathan Risueño. Pero bueno, ya. Por más de que el público no acompañó, 1,000, 1,200 personas, cuando más, por más de
que se hayan dado todas esas situaciones, el partido inició, se pateó un poco el tablero, volvió la cabra, volvió Jonathan Perlaza, Garavito pasó a ser un lateral con una función mixta, Ervin Goyes estuvo por banda derecha pero adelante del lateral, que en este caso era Santiago Jiménez, Ibargüen de titular, Obregón de titular, Leis de titular, un 4-4-2. Digamos que el funcionamiento era claro, tratar de taponar con el medio o por el medio, salir jugando desde esa zona, distribuir a las bandas porque habían dos jugadores por esos sectores, cada uno pues cumpliendo su función, Perlaza y Ervin Goyes, y en el frente de ataque dos hombres pues para que tengan movilidad, uno le libera espacios al otro, bueno, algo sencillo, algo básico, nada tampoco tan complicado de entender. Pero ¿qué pasó? El Pasto, el primer tiempo lo jugó sin ganas, lo jugó como un equipo que estuviera jugando cada 3 días, así de ahogado, fatigado, pero lo lógico es lo que ya todos saben, lo que ya todos han dicho, lo que ya todos han mencionado. Un equipo que está parado y que no le quiere correr al técnico. Eso es lo que se miraba en el primer tiempo. Y Llaneros, pues era un equipo que aprovechaba precisamente ese mal momento de Deportivo Pasto y explotaba la banda donde Garavito estaba cumpliendo esa función mixta, porque Garavito no era un lateral izquierdo fijo, sino que era un lateral que iniciaba así desde la banda, pero se terminaba metiendo al medio, bueno, una función muy extraña. Joyce Osa tuvo un dolor de cabeza constantemente por esa banda, porque por ahí era donde más espacios había. Llaneros es un equipo inteligente, muy bien trabajado por parte de su técnico. Y ya con eso iban transcurriendo los primeros 45 minutos. Llaneros se acercaba, tiraba el pase de la vida, lo tiró 3 o 4 veces. Afortunadamente hasta ese momento nadie la empalmó, nadie la invocó. Se le puede criticar al Pasto también los errores en salida, el mal manejo que se hacía a la hora de querer o intentar atacar desde el medio campo. ¿Qué más se le puede criticar? Bueno, las malas salidas de cabezas, el mal juego aéreo defensivo, la pifia que casi se arman entre Osa y Cabezas, que la mandaron al tiro de esquina, eso. Y del Pasto en ofensiva nada, Ibargüen desaparecido, Obregón, Leis, pues se le puede abonar que algunos despejes hizo, pero en progresión nada. Sergio, que se le había destacado que era alguno de los que medio intentaba hacer algo, también poco y nada. Garavito, como les dije, les dejaba un dolor de cabeza o le dejaba un dolor de cabeza a Osa porque tenía que doblar, triplicar funciones. Nicolás Gil hasta cierto punto volvió a ser un poco ese Nicolás Gil que conocemos. Y el único que tenía sangre en la cara, tenía huevos, como para decir, muchachos, echemos para adelante esto, era Ervin Goyes. Pero ¿qué pasó? Como se dieron cuenta que Ervin Goyes era un jugador que quería ir al frente, pues no se la daban. Así de sencillo, no le daban la pelota a Ervin Goyes. Mi mamá, que en su vida se habrá visto 5 partidos completos, dijo, ese peladito ha jugado bien. Y sí, el peladito juega bien. El problema es que nadie se la da. Y cuando se la dan, nadie lo acompaña. Ervin Goyes yo le critiqué los 2 últimos partidos, contra Millonarios y contra el Cali. Hoy volvió a ser el Ervin Goyes con personalidad y que quiere destacar, que quiere ser ese Ervin Goyes que vale 5 palos verdes. Ese es el Ervin Goyes que vi. Pero el equipo no lo acompañaba. Entonces, se acabó el primer tiempo, inició el segundo tiempo. Pasto salió con 5 minutos de actitud como por disimular, como por pagarle la boleta al hincha. Lógicamente eso no paga la boleta al hincha. Y el Pasto durante este semestre siempre ha sido así, un equipo ratero, un equipo que juega por raticos, un equipo que un rato de 5 minutos como que se acuerdan que son futbolistas profesionales, que lo que se comen, el plato de comida que llevan a la mesa, lo hacen gracias a que juegan fútbol, a que patean una pelotica. Se acordaron de eso, se acordaron de esa situación. Entonces, como que medio tuvieron vergüenza deportiva. Ah, bueno, también había ingresado Jailer Goes. Medio tuvieron vergüenza deportiva, quisieron hacer algo y, bueno, como que se aburrieron. Dijeron, nah, esto nos vale verga y seguimos en la misma. Porque Llanero siguió siendo el equipo insistente, había hecho una modificación, había sacado a Contreras, habían metido a John Vázquez. Y John Vázquez, que es un jugador que comparto con una apreciación que me dieron, que Vázquez sería titular en muchos equipos del FPC, pues bien, John Vázquez demostró por qué tiene ese nivel, por qué se le tiene esa percepción, empezó a hacerse el dueño de las acciones, a hacerse cargo de la pelota, a hacerse cargo de la posesión, desbordó por el sector donde precisamente debía estar Garavito, que era una invitación a una pesadilla, tiró el centro hacia el otro costado, Nicolás Gil no sé qué clase de despeje quiso hacer, Joyce Sosa no sé dónde estaba, Jiménez se durmió en la marca, y apareció Frank Castañeda, que todavía me cuesta creer que haya jugado Frank Castañeda en el Pasto,
Fran Castañeda apareció, nos vacunó 1-0 y se acabó. Y la gente lógicamente explotó. Pero ahora vamos a quizás lo más crítico y lo más diciente de esta situación. Primero, pues mencionar que en la tribuna sur se agarraron, no sé por qué, si alguien estuvo en la tribuna sur y sabe el chisme completo, déjenlo en los comentarios, muchas gracias, eso siempre aporta. Y mientras se agarraban en la sur y todos estaban viendo así, hacia la tribuna, o bueno, los que estaban en occidental estaban viendo así, los que estaban viendo en oriental estaban así. Mientras giramos la cabeza hacia la tribuna sur, ¿qué hizo, qué hizo Nicolás Gil? Agredir a un rival. ¿Y por qué? Porque me salté también una situación. Y es que pasa, resulta y acontece que Llaneros hace el gol, le echan a un jugador y Pasto tenía la ventaja numérica. De todas maneras, con ese jugador de más, el Pasto seguía recibiendo los ataques de John Vázquez por el sector izquierdo. Jonathan Risueño, ¿qué hizo? O Morelo, o quien sea que haya ordenado los cambios, mandó a Córdoba, mandó a Pisano, mandó a Patrick, pero la máxima del fútbol, o una de las cosas, o teorías, o leyes, mejor dicho, una de las leyes más básicas del fútbol, eso lo enseñan en preescolar de fútbol, es no por meter más delanteros vas a atacar mejor. Nadie le explicó eso al Risueño, o no sabe, o se hizo el pendejo, no sé, da lo mismo. De todas maneras empezó a mandar hombres en ataque, y bueno, y precisamente cuando manda a Santiago Córdoba, es donde el Pasto recibe más ataques y acto seguido del ingreso de Córdoba llega la roja de Nicolás Gil. Miren, llámenme conspiranoico todo lo que quieran, pero hay 6 hombres confirmados que en el Pasto no quieren correr o que al menos están con ciertas o muchas diferencias y muy marcadas con el técnico. Uno de ellos es Chávez, no convocado el día de hoy. Chávez que tiene una estadística interesante, más allá de que yo lo he criticado, lo he bardeado y he dicho que es uno de los peores del semestre del Pasto. Y es que Chávez es uno de los jugadores que más genera. Chávez ha generado 7 ocasiones claras de gol. No las he visto, no sé en qué momento, pero la data dice eso. También es el jugador que más centros ha intentado y que más pases en campo rival ha hecho. Y la de Quiñones, que esta sí lo quiero defender nuevamente, yo dije, Quiñones está evolucionando. Quiñones con más partidos puede llegar a ser el central que necesita el Pasto. ¡Pum! Se lesionó. Se lesionó creo que contra Millonarios, salió, lo apresuraron para que juegue contra el Cali. Y es en esos partidos donde Quiñones no empezó a ser fructífero. O no, se lesiona creo que contra Águilas y a partir de ahí es donde empieza a ser malo. Entonces, mire, Quiñones es el jugador con más pelotas interceptadas, con más despejes, con más bloqueos del Pasto. Para que dimensionemos también, ¿no? Por eso daba esa estadística. Volviendo ahora sí a Nicolás Gil, que precisamente dio pie a esto. Hay 6 jugadores que no quieren caminar. Chávez, que pues por eso dije lo que dije. Micolta, tampoco, no convocado, comenzando por ahí, 2 que no fueron convocados. Bueno, 3. Tolosa también es otro de los que tiene diferencias con el técnico. Pero pues bueno, Tolosa al hincha le da lo mismo. Banguera, de Banguera se nota, o se notó, en los 135 minutos que estuvo Banguera en cancha, se notó que no le quiere caminar al técnico. ¿Quién más? Ahí voy 4. Gil, ese es otro. Gil que incluso se hablaba de que hubo un problema entre Gil y Risueño. Y el otro que no quiere caminarle al técnico, si no estoy mal, o bueno, no quiere caminarle, no, que está en desacuerdo con muchas cosas del técnico, es Ervin Goyes. Que hoy no se notó eso hay que admitirlo, pero volvamos a Nicolás Gil. No quiero ser conspiranoico, pero esa roja es totalmente a propósito. Yo defiendo a muerte a Nicolás Gil. Para mí, Nico Gil es uno de los mejores centrales y es un tipazo, porque he tenido la oportunidad de charlar con él frente a frente. Y la energía que emana él es un tipazo. Pero la canción de Romeo Santos dice que regrese a mi amada porque tú no eres tú. Y este no es el Nicolás Gil que yo conocía. Un Nicolás Gil desentendido, furioso con la vida, que va y mete un puño adrede, o bueno, agrede al rival así sin pelota, en una jugada a favor del Pasto, un tiro libre a favor del Pasto. Esa jugada fue descarada, muy, muy descarada. Nico Gil se va de 2 fechas mínimo, porque es roja directa, por una agresión más encima. Entonces, si Nico Gil es uno de esos 6, mínimo, porque no está confirmado que solo sean 6, se conoció esos nombres, pero no puede que no sean los únicos. Gil pues va y hace esa estupidez,
deja el Pasto, o bueno, deja el partido nuevamente en igualdad de condiciones. Y pues ahí ya no había nada que hacer. Llaneros, con la igualdad numérica, la igualdad de nombres, se montó nuevamente en el partido. Siguió siendo el equipo que administraba, el equipo que le bloqueaba todo al Deportivo Pasto. Y bueno, el ingreso de Pisano casi que no se sintió. Por ejemplo, Pisano, junto con Chávez, es de los jugadores que peor trata a Jonathan Risueño. Córdoba entró a pelear. Córdoba entró sencillamente a pelear. Se ganó una tarjeta amarilla por pechar, no sé si a Pacho Mesa, uno de estos jugadores de Llaneros. ¿Quién más entró? Bueno, Patrick. Sigo sosteniendo que a Patrick lo están quemando, lo están exhibiendo. Sean respetuosos con Patrick y no lo tiren a una papa caliente como esta, por favor. Patrick es un jugador talentosísimo, pero pues que así no va a rendir porque tiene un contexto completamente adverso. Y ya los minutos transcurrían, la gente cada vez más caliente. Le aplaudo al hincha que dentro de todo mantuvo la compostura. No hay hechos para lamentar, más allá de lo de Sur, que eso es más tema de barras, me imagino que algo de hinchas comunes y corrientes. Y pues lógico, el hincha se despachó, le dijo de todo pues al cuerpo técnico, a los jugadores cuando se acabó el partido, apenas entendible. Pero le valoro al hincha que solo estuvo ahí limitado a gritar cualquier clase de insultos, porque eso está bien. No tiene todo el derecho a descargarse contra esos manes, porque esos manes ganan o se ganan la vida, llevan un plato de comida a la mesa, es pateando una pelota. Y van y hacen esa porquería de partido. Realmente la situación ya es complicada, ya les analicé el partido, ya les hablé de lo que precisamente se trata este canal, analizar los partidos del Deportivo Pasto, pero también hay que analizar la situación del Pasto, hay que analizarla. Y realmente culpa del técnico lógicamente es porque yo sí soy creyente de que por algo se le pararon. El hecho de hacer cama no debe ser bien visto y no se debe normalizar, pero ahí en el Pasto ha pasado tantas cosas que uno diría, a ver, por algo ha de ser. Esto también es culpa de los jugadores, lógicamente, independientemente de lo que se pase, pues, hermano, se gana la vida pateando un balón, cumplan, hagan algo, háganse cargo, responsabilícense. Y lógicamente, donde hay más culpa es en los directivos. Presidente Roberto Castro, vuelvo a lo mismo, usted dijo que se iba a armar un equipo para ser campeón, nos mintió en la cara, armaron un equipo para ser campeón de la parte baja. El semestre pasado fuimos los segundos terceros, ahora somos los segundos terceros, pero desde abajo hacia arriba. O sea, estamos a la inversa, literalmente volteamos la tabla y ahora estamos ahí. Afortunadamente Chico también es un equipo horrible y perdió su partido y no nos pasó en la tabla, pero tiene otro partido pendiente Chico, no sé si con ese nos pasen porque es contra Nacional. La cuestión acá es que para mí los principales responsables son los directivos. Reitero algo que dije hace no mucho, a Risueño lo debieron haber rajado una vez se conoció las 11 fechas de suspensión. Eso no es serio en un equipo. Y bueno, pues acá le han alcahueteado todo y pues se entiende que lo hayan dejado. Pero ya cuando los resultados no avalaban, cuando la seguidilla de derrotas se acrecentaba, era ahí para echarlo. Tuvieron 2 semanas para meditarlo. En esas 2 semanas, o bueno, en esa semana que estuvo apartado del grupo, ahí tenían que haberlo negociado, haber llegado a un acuerdo, no sé. Se habla de que la cláusula de Risueño para salir es de 160 millones. A mí me parece barato y lo hubiera pagado a ojos cerrados, pero tristemente yo no soy el dueño del Deportivo Pasto, porque yo sí sentiría esta camiseta. Pero uno que cree, o uno que siente, que a los directivos les da lo mismo al Pasto, como que lo ven cagado de la risa y ya está. Los principales responsables son ellos, lógicamente, no han tomado decisiones, no se han fajado los pantalones. Miren el Cúcuta. El Cúcuta con Richard Páez como que medio trataba de jugar. Tenía un fútbol medianamente interesante, pero los resultados no se le daban. Entonces, ¿qué hizo Cadena? Y pues el presidente que tiene ahí, rajaron al técnico. En el Cúcuta, un Cadena que le renta más tener a los equipos en la B que en la A, dijo, no, saquemos al técnico. Cadena y el presidente del Cúcuta. Acá no. Acá les da lo mismo, les vale huevo. Están cagados de la risa en el palco viendo cómo el Pasto se hunde. Y esto a uno que lo invita a pensar. Leí un tuit por ahí de Humo Volcánico,
Para los que usamos Twitter o X, pues no conocer a Humo Volcánico, que es el tuitero más grande del Pasto, pues uno no ha visto mucho Twitter. Cuestión que Humo Volcánico puso un tweet que lo estarán viendo en pantalla y estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque si no hacen nada con el Deportivo Pasto es porque tarde o temprano se lo quieren llevar de la ciudad. Ese miedo latente, ese miedo que existió cuando el Pasto se convirtió en sociedad anónima, yo todavía lo tengo. Y más con la situación que se está viviendo. Incluso, no sabemos quiénes son los dueños del Pasto. O oficialmente no sabemos quiénes son. Extraoficialmente se habla de algunos nombres que de público conocimiento ya son, no los voy a mencionar acá, pero oficialmente no hay dueños. Oficialmente, así en un papel escrito, no hay. Estos dueños, al estar en el ostracismo, al estar en la oscuridad, ¿qué dicen un día? Estos hinchas del Pasto están como muy cansones. Llevémonos al equipo y que pierda en otro lado y que allá no le duela a nadie. Eso puede pasar. Y si no echan a Risueño es que esa es la sensación que me va a dar de aquí hasta que se acabe el semestre. Así que, señores, pues ya les hablé del uno por uno, así suelto durante el análisis del partido. Me quedo también con lo que dijo Santiago Jiménez en rueda de prensa. Él dijo, tras la pregunta de quién les habla, que hay jugadores que tienen que aprender a ser varones y aceptar lo que les dice el técnico. Eso me pareció curioso, porque me da a entender de que hay un bando que sí respalda al técnico y un bando que no lo respalda. No sé qué tan grande será un bando, no sé qué tan grande será el otro. Me da a entender que hay un camerino totalmente dividido. Un bando pro Risueño y un bando en contra de Risueño. Jiménez, por ejemplo, es uno a favor de Risueño. Perlaza, lógicamente, sería otro a favor de Risueño. Veremos cuántos más tiene ese grupito. No sé Leis dónde estará, está recién llegado y le tocó ese chicharrón. Y bueno, las respuestas de Morelo, pues bien, chévere, ¿no? Que le dé gracias a Dios, chévere, bonito. No estoy en contra de que tenga sus creencias, totalmente válido, totalmente respetable. Pero pues más allá de la retórica de darle las gracias a Dios, no dijo nada interesante. O bueno, algo medianamente interesante es el hecho de que llegarán a casa y evaluarán el futuro, algo así dijo, parafraseando algo de las palabras de él, y ya. A mí, sinceramente, esta situación me tiene totalmente desmotivado y me tiene preocupado, porque cada vez más siento esa opción latente de que se vaya el Pasto de la ciudad. El hecho de que los dueños sean desconocidos a mí me genera intranquilidad. Ojalá me equivoque, ojalá el Pasto dure acá hasta que se acabe el mundo, no sé. Pero yo realmente tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. Pues si echan a Risueño y el Pasto sigue acá, se mantiene en la ciudad como debe ser, pues qué alegría. Hoy ganamos mucho más de lo que perdimos en caso de que Risueño se vaya y el Pasto se quede. Pero si Risueño se queda y evalúan esa posibilidad de que el Pasto se vaya de la ciudad, ya habríamos perdido mucho más que un partido. Estoy triste, estoy preocupado, estoy molesto, estoy muy enojado, porque los que están al mando del equipo pareciera que no les importara. Y todos esos 1100, 1200 fieles que fueron a acompañar sienten al equipo. Estas personas como yo que se ponen la camiseta independientemente del momento, nos duele el equipo. Esos momentos de alegría, de clasificaciones, pareciera que quedan muy atrás. Y es que pues, la estadística es muy diciente. En 2013 fue el último año que clasificamos en los 2 semestres. Y de ahí para acá, si uno cuenta, son muy poquitas las clasificaciones. 2014 nada, 2015 nada, 2016 nada, 2017 una, 2018 nada, 2019 otra, 2020 otra, 2021 nada, 2022 una, 2023 una, 2024 una y 2026 una. 7 clasificaciones en los últimos 13 años. O sea, 7 torneos nomás hemos clasificado de los últimos 13 años. Serían 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí van 12 torneos. 13 torneos con el del 20. 21, 15, 22, 17, 23, 19, 24, 21, 25, 23, 25 torneos y solo 7 clasificaciones.
Muy triste en lo que se convirtió el Deportivo Pasto. Eh, Aprovecho para hacerles spam en Twitter. Síganme en Twitter, que a veces me hago el chistoso por ahí. La cuestión es que en Twitter subí un video donde recordábamos precisamente ese Pasto que le ganó a Colo Colo allá en Chile. Qué lejos quedaron esas épocas. Qué lejos. Muy, muy lejos quedaron esas épocas. Estoy preocupado realmente. Preocupado porque no sé qué nos depara el mañana. Ojalá me equivoque y todas esas sean suposiciones de alguien ultra negativista. Eso es lo que espero. Pero pues nada, decisiones se tienen que tomar. Esto pues ya es reiterativo. Así que nada, señores. Muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta esta parte del video. Nuevamente disculpas por la voz, disculpa por la moquera. Me agarró una especie de gripa extraña, pero al menos dentro de todo me dio la voluntad y las fortalezas para poderles haber hablado de este partido. Eso se merece un like. Gracias pues nuevamente por haber llegado hasta acá. Dejen ese like porque el esfuerzo que estoy haciendo es bastante. Y nada, amanecerá y veremos. Esto es fútbol. Hay cosas más importantes en Colombia. Hay que ponerle atención a eso. Pero de lo menos importante, el fútbol es lo más importante y el día de hoy nos duele. Nos duele como hinchas, nos duele como pastuzos, nos duele como nariñenses y a todos aquellos que se identifiquen con esta camiseta y con estos colores. Nos duele en el alma, pues es lo que nos tocó afrontar. ¿Algún día estaremos saboreando las mieles de la gloria? No sé, no sabemos. Pero hay que pedirle a Dios que siempre haya un mañana, porque en ese mañana nos podemos dar cuenta si todo esto que está pasando solo es un mal momento y volveremos al lugar que hace tiempo nos merecíamos. Muchas gracias, dejen su like, suscríbanse, todo eso que ayuda siempre un montón y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.